estuvieron durante esta semana debieron ya socializar a algunos otros compañeros y compañeras docentes sobre en qué consiste la evaluación sumativa. Desde el día de ayer, ustedes tienen dentro de su plataforma un aula adicional que corresponde al proyecto general de primer semestre, ¿sí? Voy a socializarles brevemente porque quiero principalmente enfocarme en el criterio de evaluación que corresponde a mi asignatura, ¿de acuerdo? Tecnología de la comunicación. Y entonces, como ustedes saben, este proyecto es un proyecto transdisciplinario. ¿Qué quiere decir que es transdisciplinario? Que este proyecto abarca todas las asignaturas, es decir, para su evaluación, ¿sí? Normalmente las evaluaciones sumativas finales consistían en la realización de cuestionarios, ¿sí? En donde ustedes me parece que tenían alrededor de 20 preguntas de una base de 60 preguntas, ¿sí? Sin embargo, con el afán de realizar un proyecto más desarrollado y que ustedes puedan trabajar también en un trabajo presencial, a modo de exposición, ¿sí? O a modo de feria de comunicación, se ha planteado que este semestre podamos trabajar en un proyecto de evaluación sumativa en donde confluyen las diferentes asignaturas de primer semestre, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta eso, por favor, chicos y chicas. Antes de avanzar, me gustaría decirles que es obligatorio recordarles nuevamente que ustedes mantengan las cámaras encendidas durante toda la sesión. Por favor, para que se tome en cuenta también su asistencia. Bien, con esa aclaración voy a compartirles pantalla, ahora sí, para que podamos revisar específicamente cómo está compuesto el proyecto de primer semestre. A ver, ustedes pudieron revisar que inician con diferentes actividades desde esta semana, ¿sí? Comentarles brevemente que estas actividades dentro de las diferentes semanas, a pesar de que ustedes pueden revisar, ¿no es cierto?, dentro de la plataforma, tanto la guía de la semana, es decir, qué tipos de contenidos realizarán durante la semana, incluso tareas y encontrarán en algunos casos recursos de aprendizaje, es importante que ustedes puedan comprender que estas tareas no tienen una calificación como tal, ¿sí? Es decir, dentro de esta tarea no hay una rúbrica ubicada dentro en donde ustedes tengan una evaluación o un puntaje por esas tareas. Sin embargo, los docentes tenemos la libertad de poder evaluar el proceso, ¿no es cierto?, en el que se va construyendo el proyecto de evaluación sumativa final 2. Es decir, que nosotros, como ustedes podrán ver, ya les voy a explicar, pero vamos a mantener durante el semestre 3 tutorías, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer preguntas, mostrar sus avances también sobre cómo han ido evolucionando y trabajando en el proyecto de la evaluación 2, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, voy entonces a la pestañita de información general. Ustedes en la primera pestañita de general tienen algunas cosas puntuales como el nombre del proyecto, en este caso de la sumativa 2 y el suyo corresponde a primer semestre, ¿sí? La información crucial la van a encontrar dentro de la pestañita Información General. Aquí ustedes tienen un apartado de bienvenida, ¿sí? Todavía me parece que no se ha colocado, pero aquí una docente o un docente dará la introducción. No, ya debía estar colocado. Bueno, dará la introducción. No, estoy equivocada yo, disculpen chicos. Justo en la pestañita de sobre el proyecto. Aquí estamos, ¿sí? ¿Qué información hay en esta pestañita de sobre el proyecto? En primer lugar, tienen el documento general, es decir, todo lo que está programado dentro de la plataforma está dentro de este documento mayormente desarrollado, ¿sí? A ver, déjenme compartirles incluso el documento. A ver. Al final voy a abrir un espacito para las personas que tengan preguntas, ¿ya? A ver, cuando ustedes le dan clic aquí pueden encontrar el documento completo donde se encuentran las características fundamentales de en qué consiste el proyecto para primer semestre. Aquí podemos ver también al profe Alejo que logra dar una breve introducción sobre qué tratará el proyecto de la evaluación sumativa final 1.
¿sí? Y aquí tienen específicamente cuántas semanas tienen ustedes para trabajar en este proyecto, ¿sí? Esta semana corresponde a la semana 5. Ojo con eso, ¿ya? Porque cuando ustedes le dan clic pueden revisar todas las tareas o las diferentes actividades que deben desarrollar, ¿sí? En este caso, esta semana, el día de hoy, ya nos facilitaron la asignación de grupos. Hace falta realizar en algunos casos ajustes en la cuestión de la conformación de los grupos. Sí, tengan en cuenta eso también, porque el día de hoy nos manifestaron que existían algunos cambios que se ajustarán a las necesidades de ustedes también, ¿sí? Entonces, aquí tienen las diferentes actividades que tienen que realizar y así semana a semana. Sin embargo, hay una característica puntual en la cuestión de estos puntitos rojos que ustedes pueden encontrar, ¿sí? En la semana 6, en la semana 10 y así también en la semana 16. ¿Qué sucede en estas semanas? Que como primera actividad ustedes tienen una reunión de acompañamiento con su tutor o su tutora, ¿sí? La idea de estas sesiones de acompañamiento, como les mencioné anteriormente, es que ustedes puedan realizar todas las preguntas que tengan en torno a este proyecto, ¿sí? Vayan mostrando incluso con los diferentes docentes sus avances. Sin embargo, aquí yo quiero hacer una precisión, ¿sí? En el caso de primer semestre, se ha planteado con el equipo de docentes de los primeros semestres que podamos trabajar en las tutorías durante los 10 o 15 minutitos al final de las clases. Es decir, en mi caso realizaremos, ¿no es cierto?, la tutoría los últimos 15 minutitos de esta sesión, ¿sí? Yo tengo un grupo específico a mi cargo, ¿de acuerdo? No son, o las tutorías no son con todos y todas las estudiantes. Sin embargo, yo les propongo, porque como es un proyecto transdisciplinario, que puedan quedarse todos y todas a realizar preguntas o por lo menos a ver las tutorías que hacemos con el grupo puntual, porque cada docente tiene su fuerte en una asignatura, ¿de acuerdo? Por eso es que cada uno está a cargo de una asignatura. Entonces, seguramente ustedes tendrán preguntas, tal vez los que no tengan tutoría directamente conmigo, pero tendrán preguntas sobre las características de mi criterio de evaluación. ¿De acuerdo? Entonces les voy a proponer que podamos hacer como casi que una tutoría macro, ¿ya? Pero principalmente yo le daré el tiempo que se requiere la tutoría específicamente al grupo que me corresponde, ¿sí? Ustedes pueden ver asimismo el cronograma de actividades teniendo en cuenta el número de semana y asimismo las asignaturas. Es decir, hay semanas, por ejemplo, como la semana 12, en la que ustedes no tendrán actividades puntuales. Sin embargo, colocaremos también en la plataforma algunos recursos de apoyo que a ustedes les podrán servir para poder avanzar con su proyecto de la sumativa 2. En este apartado, aquí, ojo que todavía no sé si está actualizado en la plataforma, pero ustedes tienen cómo están conformados los grupos con un número o con un código, ¿sí? Que se les ha asignado a cada uno de ustedes para poder solventar las diferentes necesidades de cada grupo y de cada asignatura y de cada semestre, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen ustedes acá? Cuando ustedes le dan clic al más, ustedes pueden ver el nombre del tutor asignado para realizar las tutorías, así como los integrantes del grupo, ¿sí? Incluso pueden revisar quién sería el coordinador o coordinadora del grupo, ¿de acuerdo? Tengan en cuenta esto, por favor, porque es importante que ya puedan ir organizándose. Yo les confirmo en un correíto cuando esté listo este apartado, o no sé si otros docentes también quedaron en confirmarles, pero como recién el día de hoy reestructuraron o nos enviaron la lista de reestructuración de estos grupos, entonces próximamente más bien les confirmaremos, ¿de acuerdo? No se preocupen en el caso de las actividades de esta semana, porque como les indico, no son calificadas. Sin embargo, sí sería importante que puedan realizar los avances, ¿sí? El fin de semana, etcétera, ¿sí? Les pido por favor que por esta ocasión tengamos un poco de paciencia también con esto, pero vayamos revisando, ¿de acuerdo?
ustedes pueden encontrar además, ahora sí, dentro del documento, específicamente los criterios de evaluación de cada asignatura, ¿sí? En el caso de mi asignatura, bueno, hemos denominado como tema de este proyecto las representaciones mediáticas y narrativas comunicacionales sobre la dolarización ecuatoriana, un estudio interdisciplinario desde la historia, el discurso social y las tecnologías de la comunicación. Quiero que presten mucha atención en esto y voy a específicamente tratar sobre nuestra asignatura para que ustedes puedan comprender qué características va a tener el criterio de evaluación que yo coloqué para ustedes, ¿sí? Pueden revisar con mayor detenimiento, línea por línea, que ustedes puedan encontrar los enfoques, los objetivos, etcétera, ¿sí? Sin embargo, el asunto importante es la descripción del proyecto, así como los productos finales, ¿de acuerdo? El asunto que yo, o más bien el criterio de evaluación que yo tomaré en cuenta principalmente será este producto audiovisual. ¿Por qué? Porque se trata de una asignatura de tecnología de la comunicación, es decir, que lo que nosotros vamos revisando en la evolución de los medios, en las características, los formatos, etcétera, se tomarán en cuenta para la producción de este producto audiovisual. ¿Sí? Y entonces específicamente me quiero enfocar en los temas que he tomado en cuenta para esta evaluación. Primero, la definición de las herramientas y plataformas tecnológicas para la comunicación. Ojo que dentro de esta definición, herramientas y plataformas tecnológicas se encuentran todos: la prensa, la televisión, la radio, las redes sociales, las diferentes plataformas digitales. ¿Sí? Y el impacto social y cultural de las tecnologías de la comunicación, teniendo en cuenta que cada dinámica de la tecnología de la comunicación genera un diferente impacto en la sociedad, como hemos revisado en las últimas semanas, en las últimas clases, ¿sí? Y como iremos revisando igual en el transcurso de este semestre. Ahora bien, podemos revisar también, por ejemplo, que la característica, como ustedes pueden ver, hay ciertas características por asignatura. En el caso de tecnologías de la comunicación, aquí se desarrolla o se va complementando todas las actividades. Por ejemplo, producir un video sobre la dolarización en Ecuador, adaptando su contenido y formato y estilo al medio de comunicación seleccionado. Este puede ser tradicional o digital y deben justificar estratégicamente la elección del medio que ustedes escogieron. Es decir, que la temática sobre la que van a desarrollar el paper y sobre la que van a trabajar, o el contenido como tal sobre el que van a trabajar dentro del video, corresponde a las otras asignaturas, pues nosotros no hemos abordado dentro de esta asignatura el asunto de la dolarización y sus características, ¿sí? Lo que vemos aquí son los formatos y la tecnología de la comunicación, por lo que de manera un poquito más puntual puedo mencionarles que ustedes este video lo van a enfocar dependiendo o escogiendo un público al que ustedes quieran dirigir el video. Y a partir de eso, ustedes van a elegir el formato del video, por ejemplo, ¿ya? Y perdón, y la plataforma o el canal comunicacional por donde lo van a transmitir hipotéticamente. Ojo, porque seguramente este video tendrán que colgarlo en YouTube. Sin embargo, ustedes van a enfocarlo como, por ejemplo, si este video fuera construido para televisión, ¿sí? Y entonces construyen una narrativa a través de un canal de televisión, un apartado, un extracto de noticias, o incluso pueden tal vez trabajar con un formato en vertical, ¿sí? Y enfocarlo hacia las redes sociales que trabajan Reels como TikTok, Facebook, Instagram, que tienen estos formatos en vertical, y adaptarlo a la dinámica de los públicos o de los usuarios de ese tipo de plataformas. Tal vez en televisión el lenguaje sea mucho más formal, pero por otro lado, si ustedes logran, ¿no es cierto?, enfocarse a un público más joven, tal vez el lenguaje va a ser más cotidiano, más juvenil, el tono va a ser menos formal, etcétera. ¿De acuerdo? Y entonces, a partir de esto, de esta tarea puntual o esta característica puntual de tecnologías de la comunicación, ustedes pueden encontrar en el apartado de evaluación también
un criterio. En el caso de mi asignatura es el último criterio, el criterio 10, que corresponde a uso de la tecnología. Dos temas aquí. Por un lado, el uso adecuado de las herramientas tecnológicas, es decir, que para la edición de video ustedes puedan utilizar gráficos, animaciones, música de fondo, efectos de sonido, etcétera, de acuerdo al medio de comunicación seleccionado. ¿Sí? Y dentro de esto, por supuesto, se encuentra el lenguaje, ¿no es cierto? El tipo de lenguaje, el tono, etcétera. Y también se encuentra la calidad de audio y video, asegurando sobre todo que este formato, ¿sí?, de video sea claro y profesional, pues corresponde al proyecto final del semestre. ¿De acuerdo? Listo. Asimismo, ustedes tienen, ¿no es cierto?, dentro de la evaluación, digamos la heteroevaluación, que corresponde al 75% de la calificación que colocaremos los docentes, pero así como en esta última tarea colaborativa, ustedes tendrán la oportunidad de tener un 10% a partir de su autoevaluación y a partir de la coevaluación de cada uno de los integrantes de los grupos. ¿De acuerdo? Brevemente les comento cómo funciona también la matriz de actividades por semana. Recuerden que ustedes tienen esta línea del tiempo aquí, ¿sí? Y tienen algunas actividades puntuales. Estas están colocadas específicamente dentro de este cronograma o matriz de actividades semana por semana y están colocadas de manera organizada, semana 5, semana 6 e incluso están colocadas las actividades dependiendo de la asignatura a la que corresponda, los recursos que necesitan y el contenido que se revisará para cada actividad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí está revisión bibliográfica sobre dolarización en Ecuador, su contexto socioeconómico y político. Esta actividad corresponde a la asignatura de realidad nacional. ¿Sí? Y así ustedes pueden ir revisando todas las actividades y cuáles específicamente son sobre mi asignatura. De acuerdo, aquí tienen tecnología de la comunicación. ¿Ya? Adicionalmente, por comentarles, digamos, esta es una breve descripción de las actividades, pero ustedes semana a semana irán revisando también aquí en el aula, ¿sí? Mayores detalles sobre cada actividad, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso también para que no se nos pierdan un poquito, ¿sí? Y eh, obviamente tendrán también las tutorías con cada docente de acuerdo a los grupos asignados. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, por favor, indíquenme, es el momento. Por otro lado, también, digamos que les comento brevemente que con el pasar del tiempo sé que irán surgiendo más preguntas. Entonces, en los últimos o en los primeros minutitos o en los últimos minutitos de la asignatura, podemos abrir un espacito para responder preguntas. ¿De acuerdo? Vanessa, vamos contigo, por favor. Buenas noches, profe. Una consultita, ¿verdad? En mi caso, en mi grupo, la coordinadora de mi grupo se ha retirado de la carrera. ¿Cómo nosotros podemos hacer? Ya, a ver, justamente Vanessa, eso es lo que se estaba tomando en cuenta para la reestructuración de los equipos, porque sé que incluso a inicio del semestre se retiran algunos estudiantes, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que se está tomando en cuenta eso también para la reestructuración. Por eso les comento que ahorita no sé informarles porque fue hoy lo que sucedió de la reestructuración de los equipos, pero más bien para informarles adecuadamente, déjenme ver, creo que sí nos enviaron la lista a nosotros, pero todavía no está cargada, digamos, dentro de la plataforma. Pero mientras yo puedo comunicarles para que ustedes también puedan organizarse rápidamente. Sí, a ver, aquí tengo los de primer semestre. Más bien les voy informando ya para que ustedes tomen notas por si no está todavía cargado el grupo. A ver, les voy a decir ya porque no sé si debo o no compartirles. A ver, están dentro del grupo uno. Déjenme ver. ¿Cómo es que está esto? Ya, a ver, déjenme ver.
96, 96, 96. Está dentro del grupo 1, Kerly Castro, Dylan Córdoba, Amy Simbaña, Paula Tarambiz, Adrián Bizarrea. Sí, ese es del grupo 1. Repito, Castro, Córdoba, Simbaña, Tarambiz y Bizarrea. Grupo 2. Están hasta acá. Evelyn Aina, Amy Argudo, segundo Marcatoma, Kevin Mendoza y Emily Romero. Repito apellidos. Aina, Argudo, Marcatoma, Mendoza y Romero. Grupo 2. O en todo caso es del grupo G97. Ya el grupo anterior es del G96. Siguiente, grupo G98. Es del grupo Fabricio Astudillo, Andrew Córdoba, Shirley Guasgua, Lorena López, Doménica Ocampos. Repito apellidos: Astudillo, Córdoba, Guasgua, López y Ocampos. Siguiente grupo, G99. Están Valentina Albán, Génesis Andrade, María Ovaco, Melanie Ortiz, Anderson Sánchez. Sí, ya. Repito apellidos: Albán, Andrade, Ovaco, Ortiz y Sánchez. Grupo 100, G100. Está aquí. Andrea Flores, Mateo Jiménez, Valeria Navarrete, Carolina Ron, Giovanna Tapia. Repito apellidos: Flores, Jiménez, Navarrete, Ron y Tapia. A ver, ¿saben qué? Brevemente me acordé. El primer grupo, G096, G097, están a cargo del docente Ángel Almache. En el caso del G98 y G99, que fueron los dos últimos grupos que mencioné, están a cargo del docente Santiago Cadena. El grupo G100, que fue el último que mencioné, están a cargo de Ricardo Falconi. Luego, vamos con el grupo G101. Alberto Aymacaña, Mara Cabrera, Ángela Coro, Juliana Frías, Vanessa Gordón. Es el siguiente grupo, están a cargo de Ricardo Falconi. Repito apellidos: Aymacaña, Cabrera, Coro, Frías y Gordón. Paralelo 1. Siguiente, G102. Están Brisa Campoverde, Diego Carrera, Janet Mena, Marilyn Núñez y Wendy Pucha. Están a cargo del docente Galo González. Repito apellidos: Campoverde, Carrera, Mena, Núñez y Pucha. Todavía me faltan, son full del paralelo 1. A ver. Grupo G103. Igual, a cargo del docente Galo González. Están aquí Jimena Carbo, María Chávez, Kevin Delgado, Crisley García y Julio Isa. Repito apellidos: Carbo, Chávez, Delgado, García e Isa. Bien, grupo G104 están a mi cargo: Christopher Aguilar, Yesenia Andrade, Merlín Aves, Johanna Naigua, Paola Zarango. Grupo 104, G104. Repito apellidos: Aguilar, Andrade, Aves, Naigua y Zarango. Otro grupo, G105. Igual a mi cargo están Nelson Aguilar, Dylan Clavijo. Nelson le sabe gustar pasarse por las teclas. Crisley, por favor, ten cuidado con tu micrófono, está encendido. Disculpe, profe. Nelson, mencionaste algo, discúlpame, no te escuché muy bien.
Si podía repetir el número, todo. El último De nuevo. grupo. Sí, exacto. Ya, no se preocupen, que justo no se escuchó nada. A ver, están Nelson Aguilar, Dylan Clavijo, Joana Ortega, Juan Zavala. Repito apellidos. Aguilar, Clavijo, Ortega y Zavala. ¿Sí? En el G105, que están a mi cargo. Déjenme ver. Sí, hasta Zavala. Profe, Díganme. disculpe que le interrumpa. ¿Esta ya es la lista definitiva o van a seguir haciendo cambios? Esta es la lista definitiva. Profe, en el grupo G102, la chica Mara algo, Natalia, ya se retiró y ella es la coordinadora. Entonces, 102. Mara Natalia me parece que es ella, ya se retiró de la carrera y salía que es la coordinadora. Pero no veo ninguna Mara Natalia. No, sí estaba porque usted le nombró. Brisa Campoverde, Diego Carrera, Janet Mena, Marilyn Núñez, Wendy Pucho están en el 102. En el 101, entonces creo que era. No sé si 102 creo que me dijo. ¿Cómo me dijiste el nombre? Mara Cabrera Natalia, Está en el 101. en el 101, ajá. Sí, a ver, aquí hay 5 personas, por lo que no hay problema. Tengan en cuenta que los últimos grupos son de 4 estudiantes, entonces por eso se reestructuró también, para que existan grupos en los que puede ser que alguien, si alguien se retira, queda un grupo integrado de 4 personas. Déjenme ver, porque aquí no está establecido los coordinadores, entonces no sabría decirles, pero igual, cualquier otra persona podría asumir el rol de coordinador o coordinadora. ¿De acuerdo? Ya, les voy a pedir, porfa, que me dejen terminar para poder abrir un espacito para preguntas. Me parece que me faltaban los grupos de Glorita. A ver, faltan 2 grupos solamente, ya que son del paralelo 1. Igual están compuestos de 4 personas. Jorge Luis Corrales, Dayana Medis, Nayeli Pajuna, Josué Sánchez. Están en el grupo G106. Repito apellidos: Corrales, Medis, Pajuna y Sánchez. Y último grupo, que es el G107, está compuesto por John Jairo Chizaguano, María José Maldonado, Donato Ríos y Oscar Rubio. Con los 2 últimos grupos con la docente Gloria Ramírez. Repito apellidos: G107, Chizaguano, Maldonado, Ríos y Rubio. Esos ya son los grupos definitivos, chicos y chicas. Eso corresponde al paralelo 1. Ahora sí, cuéntenme. ¿Hay novedades? Vanessa, tienes tu manito levantada. Sí, Lisen. Entonces, como es el mismo grupo de la compañera que antes preguntó, porque ya no está, o sea, ya se hizo el grupo todo, pero nunca respondió, entonces ya nos enteramos que se había retirado de la carrera, entonces por eso era mi duda, porque ella era nuestra coordinadora y sale en el grupo que estamos en la plataforma. Ya, lo que sucede es que si tal vez el estudiante no tiene una... Por favor, escucho un retorno ahí, chicos y chicas. Gracias. A ver, lo que sucede es que si no hay, no se ha retirado formalmente, los docentes o desde la coordinación no se le puede colocar por fuera de los grupos. Más bien sería importante que ustedes lo notifiquen directamente al coordinador, tal vez con alguna evidencia, sí, o algo por el estilo, o la coordinación puede incluso ponerse en contacto con la estudiante para poder tomar alguna resolución respecto de esto. Sí, tengan en cuenta eso, por favor. Seguramente ustedes pueden ir avanzando también con las personas que ya están integrando en este momento el grupo, por favor. No importa si es la coordinadora, ya les colocaremos dentro de la plataforma específicamente quiénes serán los coordinadores o coordinadoras. No se preocupen con eso. ¿De acuerdo? Muchas gracias, profe, por esa. Ya, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta, tal vez, respecto de la sumativa? Bien, entonces vamos a avanzar, ¿ya?
igual tengan en cuenta que yo dentro de las clases iré haciendo hincapié sobre todo en los momentos en los que ustedes deban estar más pendientes. No digo que en los otros momentos no deban estar pendientes, ¿de acuerdo? Pero en los que corresponden específicamente a los criterios de evaluación que abordaremos dentro de la sumativa 2, ¿de acuerdo? Entonces, bien, vamos a empezar la clase. Con ustedes me hacía falta retomar el tema 1.2, que era la cuestión de la radio. A ver, déjenme compartirles pantalla y vamos avanzando. Bien, entonces chicos y chicas, recuerden que nos hacía falta revisar el subtema 2.2, que era el impacto de la radio, ¿sí? Cuando hablábamos sobre los medios tradicionales. Entonces, a manera introductoria, podemos comprender en primer lugar el contexto histórico en el que se crea la radio. En primer lugar, la radio se origina a finales del siglo XIX con experimentos de transmisión inalámbrica con estos dos grandes tecnólogos. Ojo que principalmente la radio incluso nace como una invención anterior al teléfono celular, ¿sí? Que busca tener comunicada, sobre todo en el contexto de las guerras mundiales, ¿sí? Es por eso que se reconoce a estas dos figuras como Nikola Tesla, que incluso es una persona famosa por la marca de autos, ¿no es cierto?, que actualmente es muy popular, y Guglielmo Marconi. Estas dos personas logran establecer las primeras transmisiones inalámbricas a partir de lo que fue evolucionando y se conoce como la radio, ¿sí? En la década de 1920, la radio se convirtió en un medio de masas, es decir, que ya no solamente sirve para una comunicación a modo de walkie-talkie, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Sino que ya logran establecerse espacios de difusión masiva de la información a través de esta tecnología, la radio. Y asimismo, con el uso de la radio se van popularizando la transmisión de noticias. Anteriormente, recuerden que antes de la radio, el primer medio de comunicación oficial para la transmisión de noticias era la prensa, ¿sí? Y es por eso que la prensa, por su modo de consumo y el consumo del público al que está dirigido, y por su formato escrito también, el consumo no era masivo, debido a que era una plataforma de consumo individual, ¿sí? Y también a partir de que la prensa, por sus límites de producción y de distribución dentro de o de varios territorios geográficos, tenían un límite, ¿sí? Es por eso que la radio logra con su formato amplio, ¿no es cierto?, popularizar en mayor medida la transmisión de noticias, ¿sí? Y entonces, a través de la popularización del uso de la radio, se generan programas de entretenimiento, música y radionovelas, incluso, ¿sí? Seguramente alguno de ustedes, cuando eran más jovencitos, escuchó alguna radionovela. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, la radionovela Calimán, que fue una de las más famosas, ¿sí? ¿Qué tipo de formatos, o no sé, incluso más bien a propósito de la última tarea que ustedes tuvieron que revisar, en donde Oscar, tienes tu manito levantada. A ver. De hecho, pasaron radionovelas en lo que es y lo que era La Mega de Pato Borja, repitieron Calimán, y en Pichincha Universal estaban pasando Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio. Entonces, sí nos llega hasta nuestros tiempos, no es que es muy lejano, porque hay radios que las han estado repitiendo. Ya, súper, pero capaz para los más viejitos de aquí, porque también incluso ha disminuido en este público objetivo, es decir, en la distribución de jóvenes, la información de radio seguramente, o pueden incluso buscarlo ahí, les voy a mencionar una base de datos o una empresa que genera estudios respecto de los públicos en las diferentes plataformas, que es Mentor, ¿sí? Mentor hace un estudio y una evaluación
año tras año para reconocer los públicos específicos de acuerdo a las diferentes plataformas, ¿sí? Y sí hay una disminución con la llegada del Internet de este tipo de plataformas como la radio, la televisión y el uso de la prensa escrita impresa, ¿de acuerdo? Entonces, estas radionovelas o los formatos de la radio se comprenden únicamente de audio. En la prensa, ¿qué formatos teníamos? Recuérdenme. Dos. No se Escrito, peleen. Escrito y también texto, teníamos escrito. ya el texto es escrito. Falta un formato. También teníamos Visual. imágenes. Visual. Ya, lo visual puede ser en imágenes. Tengan en cuenta el formato diagramado de un periódico, ¿sí? Corresponde a el formato de texto, pero también tienen fotografías o infografías, ¿sí? Es por eso que también tenemos, de alguna manera, como nos mencionaba Merlín, el formato visual, ¿no es cierto? Y bueno, entonces, en radio solamente tenemos un formato, que es el formato de audio, ¿sí? Sin embargo, la evolución de la prensa a únicamente escrita y el rol del periodista en la prensa, ¿no es cierto? Que era la persona que escribía por poco y en una cajita, ¿no es cierto? Y el público no conocía al periodista que escribía en la prensa, ¿sí? Sin embargo, en el caso de la radio ya se le pone una voz al periodista que redacta o locuta las noticias, ¿sí? Es por eso que ya tiene una voz, ojo, todavía no tiene un rostro como en la televisión, pero ya tiene una voz que es identificada por los radioescuchas. Ahora bien, asimismo, como hemos visto de acuerdo a la frase, ¿no es cierto?, más popular de Marshall McLuhan, que es el medio, es el mensaje, también vemos cómo la radio, a través del uso tecnológico, va creando un impacto social. ¿Qué quiere decir esto? Que la radio, ¿no es cierto?, no era como de consumo individual, como la prensa, ¿sí? Sino que al ser una tecnología que recién iba posicionándose, ¿sí? No todas las personas tenían el acceso económico a poder comprar una radio y tenerla en su casa. Es por eso que principalmente en las comunidades, en los barrios, en los pueblos, en la urbe incluso, ¿sí? Las radios iban generando comunidad a partir de la socialización o la reunión para el consumo, no solamente de las noticias, sí de las noticias, pero también de otros programas de entretenimiento, programas musicales, etcétera, ¿sí? Y esto permite a las personas, especialmente en áreas remotas o rurales, a mantenerse informadas o a conectarse con el mundo, ¿sí? Tengan en cuenta una cosa, que también con el paso del tiempo, y hay que comprender los contextos en los que se difunden este tipo de medios, ¿sí? En el caso de la prensa, incluso anteriormente, en los años, en el siglo XIX, perdón, donde también fue establecida, ¿qué sucedía allí? Que no todas las personas sabían leer. Había un porcentaje muy alto de analfabetismo, ¿sí? Entonces era como más exclusivo para las personas que pudieron acceder a la educación y a partir de ello pudieron consumir el periódico impreso. No así con la radio. Las personas ya no necesitaban leer para poder consumir, para poder informarse, para poder escuchar música, para poder saber las radionovelas, etcétera, ¿sí? Y entonces el mundo logra conectarse no solamente en los entornos urbanos, sino también en la ruralidad. Y es así que se va estructurando cada vez una audiencia más amplia. Ojo que allí tenemos dos alternativas únicamente, la prensa escrita y la radio. Luego aparecería la televisión, ¿sí? Pero esta la vamos a abordar más adelante. Y entonces hay también una mayor accesibilidad, ¿sí? Por el bajo costo en cuestión de producción. Ojo, porque ya no es necesario imprimir y difundir o distribuir un periódico impreso, ¿sí? Sino que se produce en el medio y a través de estas ondas se van
difundiendo y van llegando a estas diferentes tecnologías, como las primeras radios, por lo que logra popularizarse muy rápido. Ahora bien, el uso de la radio también genera una influencia en la opinión pública, ¿sí? La radio, por un lado, tiene un rol informativo, pero también tiene un rol político, que lo vamos a sentar más adelantito, pero que tiene un poder importante dentro del entorno político, que a la vez es informativo. ¿Por qué? Sucede que con la popularización, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, la radio es esencial para la transmisión de noticias en tiempo real. Y recuerden que revisábamos también en las primeras clases estas primeras teorías de la información que yo les mencionaba, que parte de estos dos grandes autores, Claude Shannon y Max Weber, que logran establecer este uso o estas teorías de la comunicación a partir de la tecnología. Revisábamos qué era el ruido, ¿se acuerdan? Y lográbamos establecer incluso cómo este ruido, ¿no es cierto?, a partir de diferentes criterios como soniditos o interferencia, ¿sí? Eh, Partían de este tipo de tecnologías de transmisiones incipientes, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué sucede, chicos y chicas, también a partir del uso de la radio? Que ya existe un nivel de inmediatez por esa transmisión en tiempo real. Sin embargo, hace falta adaptar diferentes características, ¿sí? Para que la radio siga evolucionando y se convierta en lo que es actualmente, ¿sí? Por ese tipo de inmediatez, es decir, los periodistas, así como ustedes hicieron el ejercicio de hacer reportería, ¿no es cierto? Hacían reportería en territorio y lo que estaban era narrando los sucesos en tiempo real. Y es por eso que la radio se convierte en una fuente confiable de información, ¿sí? Y en un instrumento muy poderoso por esa difusión ya masiva de las noticias y de la información para moldear opiniones. Recuerdan que hablamos también sobre la opinión pública. ¿Qué era la opinión pública? Recuerden, ¿qué era la opinión pública? Qué preocupante, chicos. Les recuerdo. A ver, Profe, es la manifestación de un grupo de personas acerca de un asunto determinado. mm, ya, va por ahí la cosa. Hace falta precisar mejor. Vanessa, tienes tu manito levantada. Es la opinión que da una persona sobre un tema que ha escuchado, ha visto. Más o menos. A ver, recuerden, ¿sí?, que la opinión pública parte de la construcción generalizada de una opinión, por eso se refiere a una opinión pública, es decir, aquí este es un criterio importantísimo dentro del área de la comunicación social. ¿Por qué? Los medios, al tener una responsabilidad de compartir y difundir, ¿no es cierto?, para mantener informada a la sociedad, logran también utilizarse para influir sobre esa población, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, los medios en muchos casos han sido utilizados para difundir propaganda, por ejemplo, ¿sí? Ideológicamente incluso. A favor de una u otra tendencia ideológica. Y a partir de eso, hacer que las personas se suscriban a una u otra ideología. Asimismo, ojo, principalmente con este tipo de criterios, ¿no?, económicos, políticos, sociales y culturales, pero la publicidad no está por fuera de esto. Por ejemplo, los estándares de belleza que fueron socializados, ¿no es cierto?, en las diferentes publicidades comerciales, ¿no es cierto?, o incluso estos asuntos culturales machistas en donde
a través de la publicidad, la mujer estaba en la cocina y el hombre trabajando, por ejemplo. Y la designación de estos roles súper desiguales a través de la historia. Y así se van formando opiniones públicas, es decir, cómo varias personas a través de la información o una ciudadanía, una sociedad o en donde un medio está informando va generando esa incidencia y esa formación de una opinión en un grupo de personas. Esa es la opinión pública, ¿sí? Y entonces es esa forma de moldear opiniones a través de los diferentes medios de comunicación, hoy con las redes sociales, en su momento desde la prensa hasta la televisión. Bien, entonces, comprendemos también el impacto político y la propaganda en la que tiene un muy alto porcentaje de incidencia la radio, ¿sí? La radio en el momento de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, y en la Guerra Fría, por supuesto, fue utilizada para incidir también en la difusión de la propaganda y lograr incidir también en la opinión pública de los diferentes países que estaban alineados a una u otra tendencia, ¿sí? En varias naciones, en varios países, la radio fue utilizada por los gobiernos como un instrumento de propaganda y cohesión nacional. Les pregunto, ¿ahora creen ustedes que los medios de comunicación que tenemos, los digitales, tanto como los tradicionales, son utilizados para enviar propaganda política? Sí, profe, sí, Y las redes en todo sociales, ¿no? lado. A ver, vamos en orden. Por favor, Kevin, vamos contigo primero. Profe, ahorita en estos tiempos sí se ha visto que ahorita más por campañas políticas se ha visto que está siendo partícipe lo que son las redes sociales. Ya. Las redes sociales han servido como un importante instrumento también para la difusión de propaganda. Ahora con otras dinámicas, tal vez incluso más, entre comillas, legales, porque existe el pautaje a través de los medios de comunicación, ¿sí? Sin embargo, también hay varios canales, varios programas, varios programas en radio, ¿no es cierto?, en televisión e incluso dentro de las redes sociales que tienen su tendencia política y que a partir de los programas noticiosos, etcétera, van logrando también hacer propaganda, ¿sí? Uno de los medios de comunicación importantes en nuestro país que incluso trabaja directamente, y aquí no se puede no evidenciarlo, ¿no es cierto? Que es Radio Pichincha. Ustedes creo que la mencionaban, ¿no es cierto? Radio Pichincha tiene una clara tendencia ideológica y política. ¿Ustedes han escuchado esta radio y conocen qué ideología tiene o qué tendencia tiene? Profe, yo sí tiene tendencia progresista de izquierda. Ya. Muchas gracias, Oscar. Bien. Además de tener una tendencia progresista y de izquierda, ¿sí? Que eso puede ser debatible, Oscar, ¿sí? Pero sabemos y es muy evidente que tiene una tendencia que está aliada al correísmo, ¿sí? Incluso es financiado por la prefectura de Pichincha. Ojo, y ahí tenemos también a una prefecta de este partido político, ¿sí? Bien. Hace falta revisar esas características, ¿de acuerdo? Hace falta porque existen diferentes medios con diferentes tendencias políticas. Hay varios medios que, por otro lado, favorecen, ¿no es cierto?, a los partidos políticos de derecha, ¿sí? Y así existen o sirven los medios de comunicación para incidir en la sociedad a través de sus diferentes tendencias políticas. Oscar, creo que quieres mencionar algo. Mm, Me olvidé la mano, perdón. Me suele olvidar. Ya, no te preocupes, Oscar. Bien, entonces, ¿qué pasaba principalmente durante la Segunda Guerra Mundial, en donde el mundo, ¿no es cierto?, el globo terráqueo se encontraba dividido en dos bandos, ¿sí? En
los países que estaban aliados a la URSS y los países que estaban aliados a Estados Unidos, ¿sí? La primera división que de manera un poco generalista podemos decir que incluso a través de la historia se ha ido manteniendo es esa división entre la derecha y la izquierda, y una división que parte de los ámbitos económicos, políticos y sociales también, ¿no es cierto? Y que a través de la evolución de los medios de comunicación, estos también han sido serviles a las diferentes posturas ideológicas. Te doy la palabra, Kevin. ¿Tienes tu manita levantada? Te Se aplazó, me creo. marcó, profe. Se me Ya. marcó. No te preocupes. Bien, entonces aquí las transmisiones estaban controladas y orientadas a mantener el ánimo y el apoyo de la población hacia diferentes ámbitos, ¿sí? Hacia las diferentes tendencias en ese momento de la historia. Bien, ¿qué transformaciones tecnológicas y cambios de paradigma generan la radio? Ojo que aquí hay unos criterios o unos más bien conceptos bastante técnicos, ¿sí? Sin embargo, nos van a servir para comprender cómo la evolución de la tecnología de la comunicación siempre va en pro de mejorar la calidad, ¿sí? Pero también de incidir en la venta de el consumo de estos medios, ¿sí? En el caso de la radio, todavía existen, ¿no es cierto?, estas frecuencias AM. Sin embargo, se dio una transición de AM a FM. ¿Para qué? Más bien, ¿qué es lo que se requiere para esta evolución? Sí, se requiere infraestructura también para que los medios puedan evolucionar y transmitir con una mayor calidad en la información. En el caso de la radio, mejora la calidad del sonido, pero a la vez puede diversificar las opciones de programación, ¿sí? Haciendo, y en esta diversificación, por ejemplo, más abajitos mencionamos, ¿no es cierto?, que existen algunos programas dedicados específicamente a la realización de noticias. Por otro lado, otros programas u otras frecuencias que están específicamente enfocados en difundir música, otros en deportes y otros en otros temas de interés. Y a partir de esta categorización, ¿no es cierto? Y creación de diferentes programaciones, tipos de programaciones, se logran establecer ya los primeros públicos objetivos. Es decir, a muchos de ustedes seguramente más que consumir deportes, tal vez les gusta más consumir música, por ejemplo, ¿ya? A otros, tal vez más que temas de interés, les gusta consumir noticias. Y es así que se van segmentando los públicos a partir de sus dinámicas de consumo. Esto nos va a ayudar a comprender también cómo se realizan las dinámicas de consumo a partir del uso del Internet. Pero aquí podemos ver específicamente en estas categorizaciones o primeras categorizaciones a través de ya una parrilla más diversificada en la radio, ¿sí? Bien, además hay una revolución cultural y mediática. Anteriormente era muy difícil que se difunda o se diversifique también la música popular, ¿sí? La radio fue fundamental en la difusión de géneros musicales como el jazz, el rock y el pop. No fueron los únicos. Sin embargo, ya logran, ¿no es cierto?, conectar a los artistas con las audiencias globales y expandir también géneros musicales que no eran conocidos en el otro lado del globo terráqueo, ¿sí? Y van transformando así la cultura musical, ¿de acuerdo? Ya logra globalizarse de alguna forma la radio con muchísima menor inmediatez que en la actualidad, pero ya logra la música llegar al otro lado del mundo, ¿sí? Bien, con esto terminamos entonces la unidad 1 y pasamos entonces a la unidad 2, que se refiere a la digitalización y la convergencia tecnológica. Quédense sobre todo del nombre de esta unidad con esta partecita que es un poquito más complicada de comprender, tal vez la convergencia tecnológica. Lo vamos a ir explicando a partir de la evolución de los medios de comunicación,
¿sí? Comprendiendo que iniciamos con el tema número 3, que es la digitalización de los medios. Y el subtema 3.1, que es la característica o las características de los medios digitales. Aquí, a manera de introducción, es importante comprender que estas tecnologías más antiguitas, ¿no es cierto? La prensa, la radio y la televisión, ¿sí? Logran establecerse como unas tecnologías que nacen a partir de la historia y que generan en su momento también una revolución y una evolución en las relaciones sociales, incluso como veíamos en la radio se vuelve un medio de comunicación más comunitario, puesto que existen espacios específicos para sentarse con la familia, con los vecinos, con el barrio, escuchar la radio, ¿sí? Asimismo, va evolucionando la comunicación a través de esta revolución digital, que es otro hito histórico para los medios de comunicación, ¿sí? El ecosistema de los medios de comunicación cambia totalmente. Se va redefiniendo la naturaleza, el alcance y sobre todo la relación que tienen estos medios de comunicación con sus audiencias, ¿sí? Además, estos medios digitales se caracterizan por su multifuncionalidad y aquí revisamos nuevamente este término que es converger, la convergencia de los medios, ¿sí? Pues los diferentes tipos de contenidos y formatos logran revisarse en dispositivos como los smartphones o las tablets o las computadoras que logran integrar formatos y logran hacerse multimedia. Así como iban evolucionando, ¿no es cierto? La prensa, texto e imagen, radio, únicamente audio, video o televisión, ¿no es cierto? Ahí teníamos ya lo que revisábamos antes, audio, imagen, texto, etcétera, ¿sí? Pero en el ámbito de la revolución digital logra establecerse unos nuevos criterios que son los formatos interactivos que no existían o que existían en menor medida. Por ejemplo, un nivel de interacción en el caso de la radio era cuando existían programas comunitarios, por ejemplo, de denuncias comunitarias del barrio, ¿no es cierto? Tiene, no sé, sufre de inseguridad y el radio escucha, quiere llamar a la radio, decir en mi barrio también existe esto, pedimos a las autoridades que se tomen medidas para este asunto, ¿ya? O ejemplo, un ejemplo tal vez más cultural, cuando eran programas musicales y pedían que llamen a los números de teléfono de la radio para poder dedicarle una canción al novio o a la novia, ¿ya? Eso sucedía anteriormente, en algunos casos es probable que todavía exista, ¿sí? Pero existía un nivel muy bajito de interacción, es decir, de feedback o de comunicación bidireccional entre el periodista o el locutor y las audiencias, ¿sí? Y entonces se van superando estas limitaciones de soportes analógicos. Johanna. Profe, un ejemplo de interacción podría ser, por ejemplo, actualmente, no recuerdo el nombre, pero hay una película en Netflix que le permite a usted tomar la decisión de por qué rumbo quiere usted que vaya la película, o incluso había anteriormente DVDs en donde usted tomaba ciertas decisiones y a veces la película tenía otro final o le daban escenas extra. Por supuesto, totalmente. Son niveles de interacción, ¿sí? Ojo que, bueno, todavía en el caso de las películas que decíamos en los DVDs, ¿no es cierto? En los que podíamos escoger, incluso a veces vendían en los DVDs diferentes, o no sé, 4 películas en un solo DVD, ¿ya? Y tú podías interactuar a través del control para elegir la película. Eso ya es una interacción. Sí, no así con los anteriores DVDs en los que solo tenías una película, tú ponías y no interactuabas de ninguna manera, ¿sí? Me parece que la serie o la película que va en el que tú vas decidiendo es Black Mirror, si no estoy equivocada, en su versión de película, no en su versión de serie, ¿ya? Y entonces, por supuesto que tiene un nivel de interacción, porque es el usuario el que va decidiendo qué es lo que va a suceder en la siguiente escena. Sí, pero también allí hay cierto nivel de interacción, lo menciono porque tuvieron que producir
no sé, 2 o 3 opciones de diferentes finales, pero no necesariamente es que el usuario va definiendo específicamente qué es lo que pasa al final, pero ya tienes un nivel de interacción allí también en las películas, ¿ya? Perfecto ejemplo. Bien, pero también, ¿qué sucede? Sí, es que este tipo de tecnologías se destacan por su accesibilidad, ¿sí? ¿Qué sucedía? Que anteriormente, bueno, al inicio de la venta, ¿no es cierto?, de la difusión de los smartphones, estos aparatos eran muy costosos, incluso solamente de los teléfonos celulares. Normalmente las tecnologías se logran esparcir principalmente en la urbanidad, luego se esparcen hasta la ruralidad también, ¿sí? Y asimismo sucede con los smartphones, por ejemplo, los aparatos que utilizan Internet, pero a la vez son más accesibles y además tienen esta flexibilidad temporal, que en el caso del periódico, ¿no es cierto? Decíamos, pueden existir anuales, mensuales, quincenales, semanales o diarios, pero no existía esta flexibilidad temporal de difundir las noticias con inmediatez, ¿sí? Y que a la vez permiten un consumo bajo demanda por la personalización de los contenidos. Ya vamos a revisar esto qué significa. Pero también otra característica es que no se depende de estos horarios programados. En el periódico decíamos, ¿cierto? Diario, mensual, etcétera. En la radio y en la televisión tenemos parrillas de programación, es decir, la noticia matutina a las 6 de la mañana. En el almuercito teníamos otro programa noticioso, o tenemos aún, ¿sí? Y en la noche, en la jornada vespertina, tenemos también otro programa de noticias, ¿sí? Informativos. Y entonces, específicamente, las audiencias tienen que ceñirse a esas parrillas de programación en la radio y en la televisión, e incluso en la difusión de los periódicos, no así en la era digital, que más bien nosotros podemos consumir incluso esos formatos adaptados, las noticias que se transmiten en Teleamazonas en el matutino, nosotros podemos verlo en la noche, ¿sí? Y así es la audiencia la que va definiendo los horarios de consumo, ¿sí? Y más bien ni siquiera define los horarios de consumo, puede ver, ¿no es cierto?, a cualquier hora, ¿sí? Y además que se da esta actualización instantánea de contenido, que tiene sus pros y tiene sus contra también, que discutiremos eso también más adelante. Ahora bien, para revisar específicamente esta evolución de los medios de comunicación a la era digital, revisamos este documento de la Fundación BBVA de Francisco Pérez García, que principalmente estudia el entorno de la evolución de los medios en España. Sin embargo, yo he logrado proponer aquí también que podamos hacer una comparación a través de lo que sucedía en nuestro país, ¿sí? Y entonces este documento es de Francisco Pérez García y es actual, ¿sí? Es uno de los más actuales que tenemos, fue desarrollado en 2023. Ahora, ¿cuál es el objetivo de revisar, ¿no es cierto?, cómo van evolucionando los medios y cómo van transicionando hacia la era digital. En primer lugar, necesitamos definir los medios de comunicación y su evolución, que de alguna forma hemos realizado también ya con el inicio, ¿no es cierto?, con los orígenes de la prensa, la radio y la televisión. Sin embargo, en algunos momentos vamos a revisarlos cómo funcionan en la actualidad y vamos a regresar también a ver o hacer un análisis, una suerte de análisis comparativo con lo que sucedía anteriormente. Y entonces es importante que logremos también analizar el impacto que genera la digitalización de los medios. Es, digamos así, como las diferentes revoluciones tecnológicas e incluso sociales y políticas, la revolución digital sobre todo genera varios impactos a nivel de comunicación, ¿sí? Bien, lo siguiente es que vamos a explorar el papel de las redes sociales, que, ojo, no es el único espacio donde los medios de comunicación tienen sus programas o las utilizan para la difusión de información, pero es uno de los canales o plataformas más importantes en la actualidad para la difusión de noticias.
Además, vamos a evaluar datos económicos y sociales del sector de la comunicación. Y finalmente es importante discutir los desafíos actuales y futuros a través de esta digitalización de los medios. ¿Sí? Y entonces aquí ustedes pueden ver que les he colocado un elemento diferenciador sobre la comparativa, digamos, de lo que sucede en la transición histórica de la digitalización de la comunicación en España, así como en la siguiente diapositiva les puse lo que sucede en nuestro país. Bien, entonces, en 1994 sucede que hay un Internet incipiente cuando recién va naciendo en España, pero más bien les voy a pedir a ustedes que me ayuden con la lectura para no aburrirlos tanto yo, ¿ya? Vamos a ir evaluando punto por punto. Voluntarios y voluntarias, por favor. Vamos, Anderson, vamos con el primer puntito, solo la primera arista, ¿ya? Solo el 1% de los hogares españoles tienen acceso a Internet. Muchas gracias, Anderson. Tú mismo. Vamos a revisar qué sucede en Ecuador. Internet incipiente. Primer punto. En 1995, Ecuador se conecta a Internet, pero con el acceso limitado a instituciones académicas y élites urbanas. Listo, muchas gracias. A ver, entonces en este análisis comparativo vemos que en el caso de los hogares españoles ya cuentan con acceso a Internet. Como el Internet es todavía incipiente, únicamente es el 1%, ¿sí? En el caso de nuestro país, no existía todavía en el año 95 Internet en los hogares. Estaba específicamente dedicado a las instituciones que podían tener acceder a este tipo de tecnologías, ¿sí? ¿Qué sucede luego? Por favor, Chrisley. Ya. La televisión analógica domina TVE, 2 canales públicos, 3 cadenas privadas, incluyendo Canal Más de pago. ¿Y qué sucede en nuestro país? La televisión analógica, canales nacionales como Ecuavisa y Teleamazonas, y la radio dominan el consumo mediático. Bien, aquí compartimos una característica importante, como el Internet recién está naciendo, ¿sí? La televisión analógica, ojo, porque vamos a revisar también la televisión digital, ¿sí? Pero la televisión logra también tener o ser el primer o uno de los primeros medios de comunicación en generar o en ser protagonistas de la difusión de información, así como en nuestro país. Tenemos 2 canales, sobre todo, muy populares dentro de nuestro país en el año 95, Ecuavisa y Teleamazonas, que hasta la actualidad tienen vigencia y existen en nuestro país. Algunos otros medios, como algunos canales, perdón, de televisión, han desaparecido también, ¿sí? Luego vamos a comprender qué sucede con la radio y la prensa. Por allí tengo la manito de Paula levantada, por favor. Sí, profe. La radio y la prensa escrita son los medios principales para informarse. Muchas gracias, Paula. ¿Qué sucede entonces tú misma con Ecuador? Prensa escrita. Diarios como El Comercio y El Universo es clave para la información. Muchas gracias, Paula. ¿Cuál es la diferencia? En España, la radio y la prensa son los principales medios para informarse. En nuestro país, solamente la prensa. Tengan en cuenta también estas características. Tienen que ver con el acceso, por ejemplo, a las diferentes tecnologías. Seguramente para varias personas era más accesible, ¿sí?, lograr tener la prensa escrita que acceder a un aparato tecnológico incipiente también en la radio, como la radio, ¿sí? En el contexto incluso de América Latina, Ecuador es un ejemplo también para que vayamos comprendiendo la evolución en América Latina. Bien, vamos entonces, ¿qué sucede en los años 2000? Por favor, con Julio César. Sí, surgen plataformas como Facebook, YouTube y Twitter.
Ya, muchas gracias, Julio César. Vemos que aquí ya nace la web 2.0 y redes sociales, es decir, que ya pasaron, ¿no es cierto?, en 1994 por la web 1.0, pero en los años 2000 ya existe la web 2.0 y las redes sociales. Facebook en el año 2004 ya logra acaparar una difusión importante en España. Luego aparece YouTube en el año 2006, me parece. Y Twitter está entre el año 2007 y 2008, pero ya logran también tener un número importante de usuarios en España. ¿Qué sucede en nuestro país? Vamos por el título y con el primer punto, por favor, Brisa. Surgen primeros periódicos digitales, ejemplo, El Comercio lanza su versión web en 2002. Ya, muchas gracias. A ver, bien, ¿qué pasa con los medios? Ojo que aquí hay una característica importante. Recuerden, en España ya están en la web 2.0 y ya tienen redes sociales. ¿Qué pasa en Ecuador y en varios países de América Latina? Recién estamos en la web 1.0 y estamos dando los primeros pasos digitales. A partir del 2010 es que recién avanzamos a la web 2.0, 10 años después, ¿no es cierto? Y al acceso a las redes sociales. En el caso de España, en el caso de Ecuador, perdón, entre el año 2000 y 2005 ya crece el acceso al Internet también en los hogares, ¿sí? A partir de las cifras que nos menciona el Instituto Nacional de Estadística y Censos en el estudio de 2005, ¿sí? Crece al 8% de los hogares, que realmente para nuestro país y para el contexto de América Latina es un avance importante. Ahora bien, continuemos por favor con lo siguiente que sucede con Shirley. Los blogs y wikis democratizan la creación de contenidos. Muchas gracias, Shirley. ¿Qué sucede ahora en Ecuador en el siguiente punto? Tienes el micro apagado, Shirley. La televisión sigue siendo líder con canales privados ampliando su cobertura. Es el punto anterior. Surgen primeros periódicos digitales, ¿ya? Ejemplo, Perdón. el comercio, no te preocupes, Shirley. El comercio lanza su versión web en 2002, ¿sí? Miren, en el caso de los blogs, ¿qué son los blogs tecnológicamente hablando? Son estas plataformas incluso que se utilizan a la actualidad, hasta la actualidad, para cargar contenido constante, ¿sí? Y van democratizando la creación de los contenidos. ¿Qué significa? No solamente democratizando la creación o la generación de contenidos, sino también se democratiza el acceso a la información, puesto que ya no necesariamente los medios tradicionales que requerían un poder económico para constituir un medio tradicional, así como poder político para poder dirigir o generar opinión pública, esta vez las personas con acceso a Internet, sí, que en sus inicios principalmente también están concentradas en las urbes y son las que de cierta manera todavía tienen, ¿no es cierto?, mayores recursos económicos, sobre todo, ya van logrando también acaparar un espacito dentro de la difusión de contenido, ¿sí? Pero también al acceso de la información. En el caso de nuestro país, en el año 2000 aproximadamente surge el comercio, no es el primer medio en nuestro país en tener una versión digital, sino es el periódico Hoy, el que el que lanza su primera versión web en nuestro país. Sin embargo, les he colocado el ejemplo del periódico El Comercio porque tiene una de las características más antiguitas, digamos, para poder digitalizar su información. ¿Qué sucedía? Que el periódico El Comercio escaneaba la versión impresa y colgaba en la web. Es decir, que a pesar de que era digital, podemos decir que no era tan digital porque era la versión impresa la que colgaban en su portal web.
¿sí? Bien, vamos entonces con el siguiente punto. Ay, ¿quién más está por ahí? Dylan, por favor. Inicio de la migración inicio de la migración de medios tradicionales a formatos digitales. Muchas gracias, Dylan. Aquí no tenemos un punto de comparación con Ecuador porque todavía, o más bien, hablamos de esa transición, ¿no es cierto?, con estos medios, pero que todavía es bastante incipiente, bastante tradicional, ¿sí? Que les menciono, el periódico El Comercio escaneaba y lo colgaba en la web. En el caso de todos los medios de comunicación en España logran ya ir transicionando hacia los formatos digitales. Tanto la radio como la prensa escrita como la televisión buscan ya tener un espacito en los entornos digitales. ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos con el siguiente punto. Ángela, por favor. La televisión digital terrestre comienza a reemplazar la analógica, apagón analógico en el 2010. Ya. ¿Alguien sabe qué es este denominado apagón analógico? Ya, es una de las cuestioncitas técnicas que les digo que es importante comprender. En los años 2000, ojo, 2010, sucede que en España hay una transición completa, una transición total de la televisión analógica a la televisión digital. El apagón analógico significa que todos los medios de comunicación, así como el gobierno, establecieron infraestructuras para el cambio a esta transición, ¿sí? Y todas estas transiciones se dan en pro de mejorar la tecnología. En el caso de la televisión, con la televisión digital, en la actualidad nosotros podemos ver cuando vemos noticias, o bueno, cuando vemos la televisión en general, teníamos los canales, en el caso de Teleamazonas, por ejemplo, que era el canal 4. Ahora existe su versión de Teleamazonas 4.1, 4.2 o en algunos casos Teleamazonas HD, ¿sí? A eso se refiere la transición a la televisión digital, que difunde, ¿sí?, los contenidos a través de nuevas tecnologías, ¿de acuerdo? Incluso en estos apagones analógicos, ¿qué sucede? Que los medios de comunicación dejan de transmitir por ese tipo de tecnología, algunos televisores quedan obsoletos y otros tienen que comprar unas antenitas que logran alcanzar la televisión digital y así se logran adaptar también a estas nuevas tecnologías. Ahora bien, ¿qué sucede en nuestro país? ¿Quién me estaba ayudando? Creo que me estabas ayudando. Ángela, por favor. Sí, la televisión sigue siendo líder con canales privados ampliando su cobertura. Bien, aquí una precisión, o más bien una ampliación de este asunto, ¿sí? Primero, que no hay todavía una transición importante hacia la digitalización. La televisión sigue siendo líder, nos dice, para informar a la sociedad, ¿sí? Pero adicionalmente, en América Latina e incluso en nuestro país todavía no ha existido este apagón analógico que en 2010, es decir, 15 años atrás, ya sucedió en España. Incluso me parece que en los años 2000 aproximadamente fue Estados Unidos el primer país en tener su primer apagón, o más bien su apagón analógico. Luego sucede en el país europeo, ¿no es cierto?, en España, este apagón analógico. En nuestro país todavía tenemos algunos canales de televisión que son analógicos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que aún no tienen las tecnologías necesarias o las infraestructuras para poder pasar o transicionar a este tipo de tecnología. ¿Sí? Veamos cómo incluso vamos atrasadísimos, ¿no es cierto? 15 años atrasados en esta transición. Siguiente punto, vamos por favor, voluntarios y voluntarias en los años 2010 y las plataformas OTT. Joana, vamos contigo, por favor. Ya, profe. Llegada de Netflix, HBO y Amazon Prime Video. Ya, listo, muchas gracias, Joana.
A ver, tú misma, ¿qué sucede en cambio en el año 2010, en los años 2010 en nuestro país? Redes sociales como Facebook 2019 y Twitter 2010 ganan popularidad, especialmente entre jóvenes urbanos. Ya, muchas gracias, Joana. 10 años después, chicos y chicas, ¿sí? Miren que en los años 2000 en España ya tenían Facebook, YouTube y Twitter. En nuestro país, en 2009 llega Facebook y en 2010 Twitter también ganan popularidad, o bueno, más que llegar, van ganando popularidad también, pero principalmente entre las audiencias más jóvenes que saben manejar las tecnologías digitales, ¿de acuerdo? Y entonces, otra cosa que sucede aquí, que también recuerden, les mencionaba, es esta web 2.0 y el uso de redes sociales 10 años después. Por otro lado, las plataformas ay, se me fue el nombre, OTT, ya les mencioné, ya recuerdo, ¿ya? Pero significan otro nivel más allá de la televisión digital, ¿sí? Que son las plataformas de pago. Ojo, como Netflix, HBO y Amazon Prime, ¿sí? Ya tenemos este tipo de plataformas, ¿de acuerdo? Y vemos también, a ver, vamos a seguir la lectura con ustedes, ¿ya? Vamos, creo que Joana ya nos ayudaste, ¿verdad? Creo que te quedaste con la manito levantada. Vamos por favor con Kevin. La televisión de pago y los canales temáticos ganan terreno frente a la televisión generalista. Ya, tú mismo, vamos acá. Plataformas OTT llegan tarde. Netflix inicia operaciones en Ecuador en 2016, con adopción lenta por costos y limitaciones infraestructurales de banda ancha. Te la sacaste, Kevin, muy bien. A ver, vamos ahí. La televisión de pago ya se logra popularizar en España, sí, ya está popularizada. Y existen también estos canales temáticos que ya logran disputar los públicos con la televisión generalista o la televisión tradicional, ¿sí? Ya logran despuntar este tipo de plataformas. ¿Qué sucede en nuestro país? Que las plataformas OTT llegan tarde. Netflix recién inicia sus operaciones en 2016 en nuestro país. Sin embargo, si ustedes hacen memoria un poquito, aproximadamente o logran popularizarse en mayor medida a partir de la pandemia. ¿Sí? Es la que logra despuntar en mayor medida este tipo de plataformas en nuestro país. Pandemia en nuestro país aproximadamente 2020 a 2021, los meses, digamos, con una mayor fuerza incidencia. Pero también en 2016 más bien sucede que se da esta adopción más lenta, ¿no es cierto?, por los costos elevados y también porque para lograr este tipo de consumo de plataformas se debe tener una infraestructura de banda ancha, que incluso nuestro país ha ido adoptando muy lentamente y varios países de América Latina también de la misma manera. Continuamos, por favor, con segundo. ¿Qué sucede en España? Las redes sociales Instagram en 2010, WhatsApp en 2009 se consolidan como fuentes de información y entretenimiento. Muchas gracias, segundo. Aparecen otras redes sociales, ¿sí? Instagram ya logra también tener una mayor popularidad en España en el año de 2010, ¿sí? Y WhatsApp también ya logra tener, digamos, un espacio importante. Y ojo que logran establecerse como medios de difusión de información o de fuentes de información y a la vez de entretenimiento. Y aquí una precisión también respecto a las redes sociales como fuentes de información. Sucede que hay una particularidad con la red social anteriormente llamada Twitter y que ahora se llama X, ¿sí? Que logra ser una fuente de información para periodistas, porque
esa red social logra establecerse con canales de comunicación a través de referentes. Por ejemplo, en las noticias normalmente o cotidianamente solemos ver lo que menciona el expresidente Rafael Correa por Twitter y que logra tener una incidencia también en los medios de comunicación, pues ellos cogen esa fuente de información para trasladarlos al debate. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué sucede entonces en Ecuador? Me estabas ayudando, creo que eras Saúl. Segundo, perdóname. Vamos, ¿qué sucede en nuestro país? Explosión de cibermedios interdependientes, ejemplo, GK Plan V, como alternativa a medios tradicionales. Perfecto. ¿Cuál es una característica de las teorías de la comunicación o de las teorías latinoamericanas de la comunicación? Incluso chicos y chicas, que ustedes verán esto en esa asignatura, pero hace falta que logremos comprender cómo en América Latina, así como políticamente se va estructurando el mundo, ¿no es cierto? Y América Latina como un país que normalmente se coloca en resistencia frente a las potencias mundiales, ¿no es cierto? Asimismo sucede con los medios de comunicación. El acceso más bien a Internet logra establecer cibermedios o cibermedios independientes, es decir, que ya no necesariamente son medios que están homogeneizados, ¿sí? Y hegemonizados, es decir, por un lado, que logran, ¿no es cierto?, establecer estas características tradicionales de difusión de la información para ideologizar, porque la sociedad o la ciudadanía en general no tiene acceso a Internet o no tiene acceso, perdón, a las tecnologías para informar la contraparte a la sociedad o para contrastar la información que brindan los medios de comunicación tradicionales. Entonces, la llegada de Internet a América Latina como a nuestro país logra la creación de estos medios alternativos o medios independientes, ¿sí? ¿Qué se refiere con este término independiente? Que ya no dependen de un gobierno o que no dependen de las familias económicamente muy bien posicionadas en un país, que son normalmente los que tienen bajo su poder a los medios de comunicación. Vamos a ver la próxima clase porque está en el siguiente texto que vamos a revisar, pero el primer medio nativo digital, es decir, que nació ya con el Internet, es Ecuador Inmediato, ¿sí? Ese fue el primer medio de comunicación nativo digital en nuestro país, pero también hay muchos más medios de comunicación que logran irse generando con el tiempo como GK y Plan B, que son medios digitales que surgen como alternativas a estos medios tradicionales. ¿Sí? Bien, vamos entonces a qué sucede en la actualidad en España con Marilyn, por favor. El 95% de los hogares españoles tienen acceso a Internet. Muchas gracias, Marilyn. Vamos con el dato de nuestro país. El 70% de la población tiene acceso a Internet con smartphone como principal dispositivo, el 65% de los usuarios. Bien, logremos también revisar críticamente el acceso al Internet. Ojo que esto ya es en la actualidad. En el año 2023, el dato de INE, el Instituto Nacional de Estadística de España, ¿sí?, dice que el 95%, que es un porcentaje importantísimo de acceso a Internet en España, ¿sí? En el caso de nuestro país tenemos el dato del INEC, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos ecuatoriano, ¿sí?, que hasta el año 2020 existía el 70% de la población con acceso a Internet. A través principalmente de ese 70%, el 65% de usuarios utilizan smartphone, es decir, un teléfono celular para acceder a Internet. Incluso, sobre todo en Latinoamérica, sucede que hay diferentes programas, puesto que se establece como un derecho el acceso al Internet,
¿sí? Para acceder a la educación, para poder hacer teletrabajo, por ejemplo, etcétera. A través de la pandemia, incluso varias prefecturas o gobiernos provinciales y gobiernos seccionales logran también crear proyectos para tener Wi-Fi comunitarios, ¿sí? Y hay lugares en donde, sobre todo en los entornos rurales, en donde el Internet es de acceso gratuito, igual con muchas limitaciones, puesto que hay un límite, ¿no es cierto?, de usuarios que pueden estar conectados para que el Internet funcione adecuadamente, etcétera, ¿sí? Sin embargo, ya vamos avanzando en el acceso a este derecho de acceso al Internet. Bien, ¿qué sucede entonces en España en la actualidad? Vamos con Merlín, por favor. Merlín. Un momento. A ver, los smartphones son dispositivos principales para el consumo de contenidos. Consumir Bien. contenidos. Muchas gracias, Merlin. ¿Se dan cuenta? Sucede lo mismo también, ¿sí? Sin embargo, también seguramente en un mayor porcentaje en España. Vamos con el siguiente punto. Contigo mismo, Merlin, por favor, ¿ya? Algoritmos. Perdón, algoritmo, personalización dominante de plataformas como Google, YouTube y redes sociales. Ya. Ojo que son algoritmos. Ya. Es un dato curioso. En nuestro país. Algoritmo. Perfecto. ¿Qué sucede? Vamos por acá, por favor. Ayúdanos leyendo. Plataformas como TikTok, Instagram lideran entre los jóvenes, mientras que WhatsApp es clave para difundir noticias. Ya, muchas gracias, Emerlyn. Recuerden que, bueno, TikTok logra popularizarse igual a partir de la pandemia. Recuerden que iniciaron, ¿no es cierto?, con estos bailes, ¿no es cierto?, que se logran también crear tendencias. Ojo, porque también eso es clave. A pesar de que se creen a partir de estas dinámicas de entretenimiento, también nos sirve para crear estrategias comunicacionales en campañas 360, que ya ustedes verán más adelante. Pero pasa algo importantísimo con el establecimiento, ¿no es cierto?, de los algoritmos de personalización. Y aquí es donde yo les mencionaba que íbamos a hacer un ejercicio más bien para, en la práctica, mostrarles cómo funciona esto. Todos y todas van a tomar su teléfono celular y van a abrir la plataforma o la red social que utilicen constantemente, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a abrir Instagram y me van a contar, si igual van a alzar sus manitos y me van a contar cuál es la primera publicación que les sale o que les aparece en esta plataforma. María Cecilia, no sé si quieres contarnos tú que está tu manito levantada o la levantaste para la lectura. Para la lectura, el profe. Bien, entonces vamos por favor con Johanna. Vamos contigo, ¿ya? La aplicación que yo abrí es TikTok y lo primero que me salió es un edit de Star Wars porque últimamente he estado mucho en esto de Star Wars por el aniversario, entonces me salió eso. Ok, Johanna, tengamos en cuenta esto. Ya vamos viendo cómo los contenidos que se nos muestran parten de lo que nos acaba de mencionar Johanna. Últimamente yo estuve consumiendo por el aniversario de Star Wars contenido relativo, ¿sí?, a este tipo de películas. Bien, Julio César, ¿qué te apareció a ti? Bueno, yo abrí la aplicación de TikTok, igual me salió la guía de aprender inglés con un robot que se llama Learna, esa Ya, publicación. estabas buscando aprender internet tal vez, Julio César. No, sino que no, me salió así de repente.
Ya, puede ser publicidad, ojo, ¿ya? Como estás en el entorno de aprendizaje, es probable que algún algoritmo que tú ejercitaste hizo que se te muestre ese contenido. Kevin, no sé si tú quieres contarnos también. Profe, levanté para la lectura, pero igual hice la dinámica y abrí lo que es Instagram. Y a mí me sale lo que es full deportes de contacto, como son luchas, boxeo, igual atletismo. Ujú. Eso es lo que me refleja el algoritmo de Instagram. Pregunta, ¿es porque te gusta y te atrae mucho el deporte también que te aparecen esos contenidos, cierto? Sí, es porque lo practico y me llama la atención. Ya, ok, perfecto. Muchas gracias. Vamos, Shirley, por favor. Ya, profe, la primera aplicación que yo abrí fue Facebook y me apareció una noticia de Metro Ecuador donde anuncia que Bad Bunny descoló a Ecuador de su gira mundial. ¿Te gusta Bad Bunny? No, listen, solo No me te salió. pero fueron noticias, es como consumo de noticias. Normalmente consumes noticias. Ujú. Ya, ok, aquí a nadie se juzga, ¿de acuerdo? No hay problema. Vamos, Oscar, por favor. Bueno, yo la primera aplicación que abrí es de lo que era Twitter, ahora es X, y como yo soy estadístico y borde de campo en un medio digital, justamente me apareció una estadística de fútbol, ¿no? De que es la segunda vez que Atlético Nacional de Medellín le convierte 3 goles a un equipo de Brasil en la Conmebol Libertadores, algo que no ocurría en 50 años. O sea, es justo lo que yo me desenvuelvo, que son estadísticas y datos de fútbol. Genial, genial, Oscar. Esto también nos dice, ¿no? Cómo a partir de tu dinámica de consumo, el contenido va presentándose hacia tus plataformas digitales. Vamos, Merlin, también levantaste tu manito. Sí, la primera aplicación que abrí fue Facebook y como me estaba informando acerca de lo del Papa, me salió la fumada blanca de la cónclave. Entonces, como estaba siguiendo la noticia, entonces me supongo que por eso me salió en el Facebook. Así es, Merlin, muchas gracias. Continuemos, por favor, con Ángela. Dicen, yo normalmente utilizo mucho lo que es la plataforma de Instagram. Entonces sigo esa plataforma también porque me gusta mucho lo que es el deporte, pero en el ámbito futbolístico. Entonces justamente me salió algo respecto al partido que hubo hoy día entre Barcelona y River Plate. Ya, perfecto, Ángela, muchas gracias. Yo también hice el ejercicio y les voy a mostrar a mí qué me salió, ¿ya? A ver, déjenme bajarle el brillo para que ustedes puedan ver. A ver, a mí me salió respecto a la epidemia que estamos viviendo por las diferentes enfermedades o virus que hay en nuestro país. E incluso les puedo indicar que hay diferentes características de gamificación y de personalización del contenido por diferentes plataformas. Esto seguramente lo verán más en la red, en la asignatura de tecnología de la información y redes sociales, ¿sí? Porque hay que estudiar un montón las redes sociales y las diferentes características que tienen. Yo tengo una estrellita en el lado derecho superior, ¿sí? Que significa que yo he incluso colocado como contenido favorito a la plataforma que acabábamos de revisar. Es un medio de comunicación digital, GK, ¿sí? Muy importante y muy trascendental en nuestro país, ¿sí? Y entonces, así como hicimos el ejercicio cada uno de nosotros, los contenidos se van personalizando a través de qué elecciones nosotros tenemos en nuestra dinámica, en nuestra interacción con las plataformas digitales, ¿sí? No sé si les ha pasado, seguramente a muchos sí, pero por ejemplo, googleamos o buscamos yo ahorita
que me acabé de mudar de casa, por ejemplo, ¿sí? Buscaba cosas de hogar, por ejemplo. Hice una búsqueda en Google que ni siquiera tenía que ver con las redes sociales, pero de repente me salió publicidad de Promart, de Kiwi, de Pika en las diferentes redes sociales. Y es que cuando nosotros les damos permisos, ese acepto términos y condiciones de las redes sociales, cuando nos registramos, ¿no es cierto? Aceptamos que puedan revisarnos todo. ¿Sí? Y es por eso que debemos tener mucho cuidado incluso con este asunto que en la actualidad nos sale en los sitios web de el permiso de las cookies. Puede sonar incluso, ¿no es cierto?, por su traducción en español de galleta, puede sonar muy inocente. Sin embargo, hay que revisar toda nuestra dinámica de consumo en las diferentes plataformas digitales, ¿sí? Bien, les voy a seguir compartiendo pantalla para que podamos avanzar. Sin embargo, y aquí les quiero comentar un dato no menor, esta alimentación de la Matrix, por decirlo de alguna forma, con nuestros datos, con nuestra información y de nuestra dinámica de consumo, tampoco es muy inocente, puesto que a la vez que se nos va mostrando únicamente lo que tiene que ver con nuestros gustos, se nos va aislando el contenido que no es de nuestra preferencia. Es decir, nuestra vista, ¿no es cierto? O nuestra visualización está sesgada por nuestro entorno y por nuestra forma de consumo. Por ejemplo, hablando de un asunto ya muy político, por ejemplo, ¿ya? En el caso de la última campaña electoral, tal vez se hablaba o tal vez, no sé, yo tenía una preferencia, no quiero decir que así sea porque realmente no tenía ninguna preferencia por ninguno de los dos candidatos, pero por ejemplo, yo tenía una preferencia más por el consumo de la ex candidata a la presidencia, Luisa González, ¿ya? Y entonces el contenido que se me mostraba mayormente era sobre el partido político de la RC, pero dejaba de ver los contenidos propagandísticos de Novoa, por ejemplo, ¿sí? Y si tal vez mi visión estaba más sesgada y yo estaba apoyando, se me ocurre, a Novoa, tal vez se me aparecían los contenidos que estaban en contra de Luis y no los que estaban a favor, ¿sí? Así se va sesgando nuestro criterio a partir de nuestra forma de consumo. Y es por eso que muchas veces yo les indico a los estudiantes que es importante que consumamos las diferentes radios o los diferentes medios de comunicación. Creo que también les dije a ustedes, el semestre anterior un estudiante me dijo, profe, es que no me gustó escuchar esta radio porque tiene una ideología muy de derecha, ¿ya? Y entonces yo le decía, es que es importante que también escuches esa radio porque así puedes contrastar la información, ¿sí? Y es por eso que los y las periodistas debemos irnos formando a través del consumo de las diferentes fuentes de información. Oscar. Justo estaba escuchando eso y es hasta un fenómeno psicológico que se llama sesgo de confirmación, o sea, es solamente confiar en lo que se parezca a lo que piensa uno. Entonces, por ejemplo, también se da en otros ámbitos, por ejemplo, cuando los amigos le dicen todo, le aplauden todo hasta las fechorías a alguien y le dicen bien, 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 entonces solamente se junta con los amigos o con los medios que piensan igual que uno. Se dan todo en la vida. Totalmente, totalmente, Oscar. Revisarán esto sobre todo en la asignatura de teorías de la comunicación y de la información, ¿sí? Tengan en cuenta esto que es un asunto súper importante también. Ahora, para avanzar un poquito más rápido, porque ya no nos queda mucho tiempo, vemos también que se establece en España, sobre todo, estos algoritmos de personalización con una difusión o con una dominación a través de las plataformas de Google, YouTube y redes sociales, ¿sí? Incluso también se da la creación de, así como vimos, ¿no es cierto?, que en radio ya el periodista tenía una voz, en televisión ya lograba ser un tipo de influencer, ¿no es cierto?, una persona muy famosa que ya era reconocida en la calle por influir en la sociedad a la vez que daba noticias. Ahora, en la era digital también
hay periodistas, influencers, ¿sí? Es decir, que ya no solamente están cerrados a compartir la información en los medios de comunicación. Yo siempre les refiero a uno de los que para mí es uno de los importantes periodistas en nuestro país, que es Fabricio Vela, ¿sí? Este periodista, por ejemplo, lo que hace en la actualidad, él hace periodismo de opinión en el medio de comunicación radial Radio Armónica. Tiene un programa denominado A Primera Hora, ¿sí? Es un noticiero matutino, pasa a las 6 de la mañana hasta las 8 o 9 de la mañana aproximadamente, ¿sí? En el primer apartado brinda un espacio que comparte con otra periodista en el que brindan noticias importantes del día, ¿sí? Pero en un segundo momento, él tiene un espacio de periodismo de opinión en el que él hace reflexiones. Ojo que el periodismo de opinión no necesariamente significa decir lo que al periodista le sale del estómago, por decirlo burdamente, ¿sí? Sino que el periodismo de opinión es un ejercicio donde a través de las diferentes fuentes de información, el periodista va creando un debate, va proponiendo diferentes escenarios a través del análisis de la información que tiene. Fabricio Vela hace este análisis de los eventos coyunturales, pero a la vez que está transmitiendo en frecuencia FM en las diferentes frecuencias a nivel nacional, también transmite YouTube y también transmite Facebook Live y a la vez hace TikTok Live, ¿sí? Es decir, hace una transmisión del mismo programa multiplataforma, ¿sí? Por las diferentes plataformas, que a la vez van haciendo que se vean otro tipo de información. Antes conocíamos al periodista dentro de su espacio informativo muy formal. Ahora podemos conocer diferentes detalles de la vida de los periodistas también para conocer, no sé, sus gustos, sus preferencias, etcétera. Y por eso se van formando este tipo de figuras de influencers, ¿sí? Que a la vez en España sobre todo, pero también ya dentro del contexto actual de nuestro país, hacen que los medios de comunicación tradicionales vayan perdiendo vigencia, ¿sí? No digo que vayan desapareciendo, o los medios de comunicación tradicionales que pueden ir evolucionando y van también pasándose al entorno digital son los que logran sobrevivir. No así los medios de comunicación tradicionales que no se atrevieron a evolucionar y a trabajar dentro del contexto digital. Regálenme un segundito, ¿ya? Bien, entonces, existe también en España la crisis de los modelos de negocio tradicionales y se da a la vez la caída de los ingresos de los medios tradicionales por la competencia importante que generan los medios en el entorno digital, ¿sí? Sobre todo desplazados por estas plataformas que hacen que se pueda pautar en los entornos digitales, como Google Ads, Meta con sus diferentes plataformas, Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, etcétera, ¿sí? Y así se van desplazando el pautaje en los medios de comunicación tradicionales. Incluso en nuestro país, ¿qué sucede? Que los medios de comunicación tradicionales van perdiendo audiencia frente a las redes sociales, pero sobre todo, ojo, por la falta de acceso a Internet en los entornos rurales, van manteniendo su influencia, ¿sí? También otro asunto que quería comentarles a partir de esta crisis de los modelos de negocio tradicionales, ¿sí? Es que surgen, ¿no es cierto?, estos medios de comunicación alternativos que logran también tener un pautaje, ¿sí? Es decir, logran pautar los contenidos. Y aquí también un ejemplo de ello que sucedió con periodistas salidos de la Facultad de Comunicación Social en su modelo presencial, ¿sí?
No sé si ustedes han escuchado, espero que sí, a BN Periodismo, ¿sí? Ellos son unos jóvenes periodistas que comunican las noticias con otro tipo de formato, con otro tipo de dinámica. Incluso tienen una sección llamado el Noti Memes, es decir, que comunican la noticia con memes, o seguramente ustedes también han visto la sección de el comercio en Instagram que se llama el Michimercio. A través de memes de gatitos van contando las noticias y se adaptan a los lenguajes de las audiencias que se encuentran en estas plataformas. Eso es lo que quiero que ustedes trabajen en la evaluación sumativa final 2. Vamos viendo cómo se estructuran los formatos, el tipo de lenguaje, el rol del periodista, dependiendo de la tecnología de la comunicación que van utilizando, ¿sí? Ustedes van a construir un video, por lo que efectivamente no podrán elegir la prensa escrita, por ejemplo, porque el formato es multimedia, pero pueden adaptar el video a una televisión en los años 90, como pueden adaptar a una serie de Netflix, por ejemplo, o pueden adaptar el contenido a un trend de TikTok, ¿sí? La idea, y ahí es importante que ustedes se pongan muy creativos, pero que logren determinar qué formatos van a utilizar y a qué tipo de audiencias va a estar dirigido el video que ustedes van a crear en la evaluación sumativa final 2, ¿de acuerdo? Aún nos falta revisar un montón de este tema, pero por ahora, como ya se nos acaba el tiempo, vamos a quedar ahí. Luego no me quiero cortar en lo que seguía. Ya, no sé si hasta allí, chicos y chicas, tienen alguna pregunta respecto de del tema que revisamos hoy. No, súper. Qué bueno. Espero que eso signifique que haya quedado muy claro y no que les aburrí. Bien, chicos y chicas, entonces nos vemos la próxima semana, por favor. Bueno, hasta el día de hoy vi que aún no se había replicado el aula de ustedes, pero voy a insistir para que me ayuden replicándolo, ¿sí? Revisen también los contenidos de los compilados y asimismo revisen que la próxima semana tenemos 2 actividades. Tenemos la siguiente tarea individual y además tenemos la videoclase para responder el foro. Sí, tengan en cuenta también esas 2 actividades que tienen la próxima semana. No se olviden. Espero que ya esté activa la plataforma. Cualquier novedad, igual estamos en contacto. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho entonces por participar en esta sesión y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Gracias, Muchas profe. gracias, profe. Buenas noches, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe.